Los Tigres avasallaron al América en su cancha capitalina. 4-1, 1-4, que en realidad pudo ser más escandaloso ese marcador. Los Tigres superiores de principio a fin. Muy pronto lo reflejaron en el marcador. A los 2 minutos se marca un penal muy bien marcado, una falta de Israel Reyes sobre Correa, que fue el mejor hombre del partido. Bien marcada la falta. Impecable la ejecución de Bruneta para que un poco antes de los 4 minutos los Tigres ya estuvieran arriba en el marcador. Y seguían teniendo la pelota, seguían atacando con mucho más sentido, aprovechando la vulnerabilidad del aparato defensivo americanista. Y a la mitad del primer tiempo viene el segundo gol. Un disparo muy suave del compañero que desvía Angulo en buena posición, está bien ubicado ahí, aprovechando también la fragilidad de esa parte central de la defensiva americanista, desvía apenas la pelota, no puede hacer nada Malagón. 2-0, mitad del primer tiempo, pero era un 2-0 que reflejaba lo que estaba sucediendo en la cancha y seguían siendo mejores los Tigres ante un América desarticulado, sin capacidad a la ofensiva. Siguen extrañando muchísimo a Cendejas. Veiga, encaminado a comandar los ataques americanistas, está muy lejos todavía de asumir esa responsabilidad, de pesar en algún partido. Borja como lateral izquierdo con sus intentos, Dávila también, era nada más esfuerzo. Brian Rodríguez, el mejor atacante americanista en este partido, pero siempre muy aislado, siempre compitiendo contra 2 o 3 adversarios. Los Tigres defendieron mejor, atacaron mejor, manejaron la pelota con mucho más sentido individual y colectivamente. Una amplia diferencia en el fútbol desplegado por uno y otro equipo. Siguieron siendo mejores en el primer tiempo, no ampliaron el marcador, intentaba el América, pero era más el esfuerzo, más el ímpetu que la claridad para generar oportunidades de gol al frente. Y en el segundo tiempo algo de vida le da al América, un error de la defensiva de Tigres, un defensor que acomete muy mal un balón largo, lo aprovecha Brian Rodríguez para con una excelente definición acortar distancia. Se ponía el América 1-2. 2-1 favor Tigres cuando estaba a la mitad más o menos del segundo tiempo. Ahí parecía que el América podía reaccionar, no había jugado como para meter ese gol, aunque es excelente la definición de Brian Rodríguez. Pero antes de saber si el América hubiera o no reaccionado, viene el gol de los Tigres. Al minuto y medio de recibir ese gol, viene otro de Correa. Una gran jugada de Correa que vulnera él solo la parte central de la defensiva americanista, elude varios adversarios y después en la definición tiene la suerte de un balón que es desviado por un defensor favorable para que no pudiera hacer ya nada tampoco Malagón y se daba el 3-1, 1-3, que reflejaba con mayor fidelidad lo que había sucedido en la cancha. No estaba el América como para acortar distancias. 3-1, otra vez más tranquilos los Tigres, se paran bien en sector defensivo, soportan los embates impetuosos pero desordenados, sin claridad del América. Viene casi en la parte final del encuentro la expulsión de Lima, jugador brasileño, recién entraba a la cancha, tenía unos segundos en la cancha, una entrada fuerte, no era de tarjeta roja para nada. Ahí hay un error del árbitro y del VAR. Debió revisarse esa jugada que cuando mucho era de amarilla, una entrada muy fuerte sobre Angulo, pero un balón al que Lima llega antes que el adversario. No era para nada de roja, pero eran mucho mejores los Tigres. Eso no incidió en el curso del partido, ni en el resultado, ni mucho menos. Era minuto 87 cuando el América se queda con un hombre menos. Los Tigres con mayor claridad se solazan manejando la pelota, aprovechando la superioridad numérica, lo de Correa que fue extraordinario, Bruneta que tendría que jugar siempre, la capacidad de Bruneta es indudable, y también la capacidad desequilibrante de Diego Lainez, de los futbolistas mexicanos más desequilibrantes en la actualidad. Nahuel Guzmán con la seguridad que aporta en la portería, un aparato defensivo sólido, pero sobre todo un equipo muy eficiente para cerrar espacios al defender, para ampliarlos al atacar, para manejar la pelota, siempre con la intención de hacer daño, a veces entretenerla, pero de repente profundizar cuando podían, y para eso tenían sobre todo a Correa, a Bruneta y a Lainez. Aguirre peleando en el eje del ataque, muchos balones, inquietó permanentemente a la defensiva de su ex equipo, pero
fueron en realidad Correa, Bruneta y Lainez quienes establecieron la diferencia. Ya con un hombre más era muy sencillo para los Tigres el tramo final ante el América, el tramo final, el manejo de ese partido, en ese lapso final. A los 90 viene la gran jugada de Lainez, otra vez comprometido. Lainez, que había luchado mucho recuperando balones, ayudando en la marca de Brian Rodríguez. Brian Rodríguez en gran parte no lució porque lo marcaba Garza, el lateral, pero también apoyado por Lainez, que robó muchas pelotas con ese incansable ir y venir de Diego Lainez, que ha sido uno de los mejores futbolistas de los Tigres en lo que va de este torneo. Recibe el balón por derecha, hace valer esa capacidad desequilibrante, ese compromiso para correr riesgos, elude a 2 o 3 adversarios, entra en diagonal por derecha y después traza suave otra diagonal hacia Correa, que define impecablemente para el 4-1, 1-4, minuto 90. Los últimos 8 minutos se añadió mucho por los conatos de bronca que hubo ahí, por el tiempo que se perdió con la expulsión mal decretada sobre Lima del América. Se repusieron 9 minutos. Ese lapso final, esos últimos 9 minutos, siempre los Tigres estuvieron más cerca de meter el quinto que el América de anotar el segundo. Es un 4-1 que refleja, y hasta podría quedarse corto ese 1-4 para reflejar lo que sucedió en la cancha. Confirman los Tigres que a pesar de las 2 derrotas anteriores, un tanto injustas tal vez, ambas tienen un nivel de juego consistente. Tendrían que estar mejor ubicados en la tabla por el fútbol que despliegan. Subieron al 6º lugar con sus 13 puntos. El América con sus 11 unidades se queda en el 8º, todavía arañando esa zona de calificación. Hay que recordar que en este torneo entrarán nada más los 8 primeros equipos, que ya de por sí es demasiado. Que entren 8, el América es 8º ahorita. Muy lejos el América de jugar como debería, no recupera su fútbol. Parecía ante Puebla con aquella goleada que encontraban otra vez los caminos ofensivos, pero hoy se demostró que haces o dejas de hacer en el fútbol en función del adversario que tienes enfrente, y los Tigres fueron muy distintos a lo que había visto ante el Puebla el conjunto americanista. Los Tigres fueron ampliamente superiores, así como los Tigres confirmaron que tienen que estar entre los principales candidatos al título, claro, junto ahí con Cruz Azul, con Toluca, con las Chivas a pesar de sus 2 derrotas, y con los Pumas, que siguen invictos igual que el Toluca, y que ahora ya empiezan a merecer más esos resultados. De hecho, en Tijuana los Pumas debieron ganar. Los Pumas se apuntan como aspirantes en esa lista, me parece encabezada en este momento por Cruz Azul, Toluca y los Tigres, los 3 equipos que mejor han jugado más allá de lo que diga la tabla. Para el América se ve difícil recuperar su fútbol para volver a escalar posiciones, y los Tigres llegan en el umbral del Clásico Regiomontano, que será la próxima semana, después de jugar entre semana en Puebla, mientras Monterrey, el desastroso Monterrey, reciba al Querétaro. Los Tigres se ven en muy buenas condiciones como para encarar ese clásico, cerrar bien la fase regular del torneo y después pelear por el título en una liguilla en la que los Tigres podrían prescindir tal vez nada más de Diego Lainez, y quizá ni siquiera de Diego Lainez, que no fue convocado en el anterior partido de la selección mexicana. Unos Tigres poderosos, encaminados a llegar en nivel óptimo a esa pelea por el título, como lo están haciendo el Toluca y el Cruz Azul particularmente, líder de la competencia con todo merecimiento.